que precisamente contiene tanta doctrina, tanta manifestación de Dios. Y Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hemos estado viendo a lo largo de estos 4 domingos esta serie de exposición de la palabra, precisamente: no hay salvación fuera de Cristo. Y hemos estado viendo, hermanos, precisamente en la estructura, lo que dijimos al principio. Y vamos a hablar de 3 cosas: la exclusividad de Cristo en la salvación, ya lo vimos, primer domingo. También vimos el punto número 2, ¿qué hace exactamente Cristo por nosotros? ¿O de qué somos salvos los creyentes? Y ahí vimos qué incluye la salvación. Y la salvación incluye que somos salvos del amor o del placer del pecado, número 1. Número 2, somos salvos de la pena del pecado. Número 3, somos salvos del poder del pecado. Y número 4, somos salvos de la presencia del pecado. Y estas 4 cosas son las 4 etapas de la salvación. Comienza y hay salvación cuando nosotros somos salvos del amor y del placer del pecado. Si todavía hay amor o placer por el pecado, pues entonces tendríamos que examinarnos a nosotros mismos si en verdad ha habido salvación. Número 2, somos salvos de la pena del pecado, de la muerte, de la condenación, del juicio, de la ira de Dios. Número 3, somos salvos del poder del pecado, que tiene que ver con la santificación. Dios está trabajando con nosotros, pecamos, sí, hay pecado en nosotros, pero estamos siendo salvados del poder del pecado. Eso quiere decir, hermanos, que cada vez, entre más tiempo tienes de cristiano, menos poder el pecado tiene sobre ti. O debería de tener menos poder el pecado sobre ti. Y número 4, somos salvos de la presencia del pecado, la glorificación. Vamos a ser salvos totalmente del pecado una vez que estemos delante del Señor, cuando estemos en su presencia. Y número 3, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la salvación es de Cristo. Y vamos a ver 4 cosas aquí, 4 cosas vamos a ver en que la salvación es de Cristo. Número 1, la salvación es trinitaria. La salvación es trinitaria. Número 2, solo Cristo. Aprovechando el mes de la Reforma, de las 5 solas de la Reforma, la más importante, la más trascendental es solo Cristo. Número 3, el amor de Dios en Cristo. Y número 4, la suficiencia perfecta de la expiación de Cristo. Expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Bueno, hoy lo vamos a estudiar, hoy vamos a definir qué es precisamente la salvación, qué es la expiación. Hermanos, quiero hacer solamente un breve resumen de todas las predicaciones para poder entrar a nuestro tema. El hombre fue creado originalmente a imagen y a semejanza de Dios. He estado insistiendo mucho, si el Señor lo permite, después de que terminemos Esther, el libro de Esther, vamos a comenzar una serie tenemos que estudiar Génesis capítulo 1, versículo por versículo, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a comenzar una serie de esto. Pero hermanos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado para reflejar las perfecciones morales de su Hacedor. Pero entró el pecado y cayó este hombre. La imagen de Dios fue deformada en este hombre. Y ahora que hemos sido salvos, ahora que hemos sido redimidos,
precisamente esa imagen queda restaurada y está siendo restaurada. Por eso Romanos 8:29 dice precisamente para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la salvación, ser conformados a la imagen de Cristo, ser conformados como Cristo es. Ese es el propósito de que Jesús nos salva. Esto es precisamente reflejar a Cristo. Por eso Efesios 5:27 dice que presentará para sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La salvación del placer o del amor del pecado tiene lugar en nuestra regeneración. Hoy leímos un tremendo capítulo. Gracias, Vicente, por esos 3 minutos. Es imposible en 3 minutos explicar Juan 3, pero habla precisamente de lo que es nacer de nuevo. Y la salvación tiene del placer o del amor del pecado, viene cuando viene la regeneración. La salvación de la pena del pecado o del castigo del pecado ocurre en nuestra justificación. Algo que hemos estado viendo los martes y los jueves también. La justificación. La salvación de la presencia del pecado se va a consumar en nuestra glorificación. Y perdón, me salté una. La salvación del poder o del dominio del pecado viene en la santificación. Entonces, aquí están las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo: regeneración, justificación, santificación y glorificación. Hemos estado estos domingos, este es el 5º domingo que tenemos que ver para explicar esto. Entonces, ¿por qué? Porque Efesios 4:13 también nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este es el propósito de la salvación. La salvación, hermanos, la salvación cuádruple del cristiano queda ejemplificada precisamente en el trato que Dios tuvo con Israel. Por ejemplo, vemos ahí en Éxodo 2, 23 al 24, cuando Israel gemía por su liberación, cómo el Señor nos salva del placer o del amor hacia el pecado. Cuando Israel gime precisamente por esa esclavitud, es cuando el Señor comienza a salvarnos del placer o del amor del pecado. También precisamente cuando va por el camino de los 40 años en el desierto, vemos cómo está ahí la santificación. Y también cómo, por ejemplo, cuando entran a la tierra prometida, está ahí la glorificación. En la historia de Israel podemos ver precisamente tanto acerca de la doctrina, de la salvación del amor o del placer del pecado, de la pena del pecado, de la presencia del pecado y del poder del pecado. Pero nuestro versículo de Hechos 4:12 dice que en ningún otro nombre hay salvación. Y la pregunta es, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? La respuesta es porque nos libra, nos salva y nos libra de nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe de buscar ni se halla salvación. Solamente en Él. Por eso Mateo 1:21 dice, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué?
de sus pecados. Primero los salva del placer o del amor del pecado, concediéndoles una naturaleza que ahora odia el pecado. ¿Cómo nos salva Dios del placer y del amor al pecado? Poniendo una nueva naturaleza, poniendo nuevos deseos en nosotros que ahora odia el pecado. ¿Quieres saber si en verdad has sido salvo? Analiza esto. ¿Sigo amando al pecado o aborrezco el pecado? ¿Sigo abrazando a mi pecado o lo aborrezco, lo detesto? Es una buena pregunta. Este es el milagro de la gracia. Segundo, Él nos salva de la pena o del castigo del pecado, remitiendo toda nuestra culpa y poniéndola en Cristo. Tercero, Él nos salva del poder o del dominio del pecado por la operación del Espíritu Santo. El poder de la gracia para poder vivir la vida cristiana. Y número 4, somos salvos de la presencia o de la inherencia del pecado cuando estemos en el cielo. Y esto habla de la gloriosa magnitud de su gracia. Bien, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Esto es un breve resumen de lo que hemos estado estudiando en estos 4 domingos. Ahí están los audios para que los puedan bajar. Creo que vamos, Kevin, no sé si va al corriente con los audios, pero ahí los está subiendo a la página de YouTube de la página de la iglesia. Pero si no, en el grupo de WhatsApp estamos poniendo permanentemente los audios. Bien, número 1, la salvación es trinitaria. La salvación es trinitaria. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el Dios Trino hizo un plan en la eternidad pasada. El Dios Trino, las 3 personas de la Trinidad hicieron un plan para salvar al hombre en la eternidad pasada, en la que la salvación del hombre se llevaría a cabo por la obra redentora de Dios el Hijo, o sea, Cristo. Esto es importante entenderlo, porque no fue el Padre el que vino a morir en la cruz, sino fue Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Los beneficios salvadores de dicha obra redentora son aplicados por Dios Espíritu Santo. Esto es importante entenderlo. Por eso digo que la salvación es trinitaria. El Padre elige. Cristo muere como un sacrificio sustitutivo para expiar los pecados de esos elegidos. Levantado en victoria sobre el pecado y la muerte en el poder del Espíritu Santo. La salvación se efectúa precisamente mediante la encarnación milagrosa de Jesús, la vida vicaria de Jesús, la muerte penal sustitutiva. Eso es importante si usted está tomando nota. La muerte penal sustitutiva y la resurrección del Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que digo que la salvación es trinitaria. El Padre elige, Cristo viene y muere por los elegidos, el Espíritu Santo los resucita en poder y les da poder precisamente a estos elegidos para vivir la vida cristiana. Pero también este versículo, hermanos, de Hechos 4:12, me muestra mucho el amor de Dios. La implicación de Hechos 4:12 me muestra el amor de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la salvación fluye del amor de Dios. Porque Dios es amor.
La salvación fluye del amor de Dios, porque Dios es amor. Es un amor soberano. Pero hermanos, el amor de Dios es la fuente o la causa de la expiación, no lo contrario. Mucha gente piensa que la cruz de Cristo, de ahí brota el amor de Dios. No. La cruz de Cristo precisamente demuestra el amor de Dios para con nosotros. La cruz de Cristo es la suprema demostración del amor de Dios. Vamos a dos pasajes, Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8, este es el Juan 3:16 de Pablo. Romanos 5:8 es el Juan 3:16. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor y la cruz de Cristo es la máxima demostración del amor de Dios. Acompáñame a otro versículo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Me fue la voz. Lo voy a volver a leer. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El carácter supremo de este amor reside precisamente en el sacrificio obtenido por Cristo. Nosotros no amamos a Dios, Él nos amó primero. Ahora amamos nosotros a Dios porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Mire lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿por medio de qué? De aquel que nos amó. De aquel que nos amó. Cristo murió por su pueblo porque el Padre nos amó. Cristo murió por su pueblo porque el Padre nos amó. Y John Stott escribe esto, lo voy a leer. Cito lo siguiente. No cabe duda de que el amor de Dios es la fuente, no la consecuencia de la expiación. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Más bien, Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Si fue la ira de Dios la que requería la propiciación, fue el amor de Dios mismo el que obró la propiciación. Fin de la cita, tomado del libro La Cruz de Cristo, un muy buen libro de John Stott, que los animo a leerlo. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Más bien, Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama.
Y esto es muy importante entenderlo, hermanos. La cruz de Cristo muestra precisamente el amor de Dios para nosotros. Este supremo amor. Y por eso Hechos 4:12, cuando dice que en ningún otro hay salvación, hermanos, este es un versículo que precisamente muestra el amor de Dios. Porque Dios ha diseñado un plan precisamente para redimir al hombre, para rescatar al hombre, para salvar al hombre. Y eso es amor. Y Pablo por eso dice, la gracia me hace deudor. La Escritura dice, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. En la mañana estudiábamos acerca de la ley. El carácter de la ley es duro, es frío. Tienes que obedecer porque tienes que obedecer, esa es la ley. Pero ¿sabe una cosa? A los que han sido salvados, a los que han sido regenerados, ahora obedecen, no por obligación, no por una imposición de la ley, sino por amor. Porque ahora quiero obedecer a mi Señor. ¿Cómo no lo voy a obedecer si Él me amó y se entregó por mí? Mi obediencia brota precisamente de la enorme deuda que tengo con Cristo al haber muerto Él por mí. Somos deudores. Pablo dice, la gracia me hace deudor. La gracia me derrite. La gracia me apachurra. La gracia me lleva precisamente a amar y servir a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Ian Murray escribe esto. Dice, Cristo nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas. Pero nunca se propone que esta emulación de nuestra parte deba de extenderse a la obra de la expiación, de la propiciación, de la reconciliación y redención que Él cumplió ya. Solo tenemos que definir la expiación en términos de la Escritura para reconocer que solamente Cristo la llevó a cabo. Y no solo esto, dice Murray, ¿qué justificación tenemos para inferir o en base a qué razonamientos podemos inferir aquello que ejemplifica el sacrificio vicario de Cristo? Lo que la Escritura presenta es que el Hijo de Dios encarnado, y solo Él, excluyendo al Padre y al Espíritu Santo en los reinos de lo divino, se dio a sí mismo en sacrificio para redimirnos por su sangre. Desde cualquier ángulo que contemplemos su sacrificio, encontramos que su singularidad es tan inviolable como la singularidad de su persona, de su misión y de su oficio. ¿Quién es el Dios hombre sino Él solo? ¿Quién es el gran sumo sacerdote para ofrecer tal sacrificio sino Él? ¿Quién derramó aquella sangre de la expiación sino solo Él? ¿Quién entró una vez por todas en el santuario habiendo obtenido eterna redención sino solo Él? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Y esto me lleva al siguiente tema, que es la suficiencia perfecta de la expiación de Cristo. La suficiencia perfecta de la expiación de Cristo. Hermanos, Cristo es todo lo que se necesita para hacer que cualquier persona esté bien delante de Dios. Cualquier cosa añadida a esta obra daña, degrada, ofende la obra de Cristo. Y esto implica también al hombre.
El hombre no puede hacer nada más en la obra salvadora de Cristo. Si tú quieres añadirle algo a la obra de Cristo, ofendes a Cristo, ofendes a Dios. Y esto también implica que el hombre no tiene ninguna participación. ¿Y sabe una cosa? Esta doctrina no es muy popular. Decir que el hombre no tiene ninguna participación en la obra redentora de Cristo no es una idea muy popular. No es una idea que se acepte humildemente y con los brazos abiertos. Muchas veces es resentida en nuestros corazones esta doctrina, porque siempre el hombre está tratando de, ahí está la salvación de Cristo, pero yo soy el que lo acepto. Cuando alguien dice eso, se está poniendo como co-salvador. Tú no puedes hacer nada en la obra de salvación. Ya Cristo lo hizo. Ya Cristo lo hizo. Lo que distingue, hermanos, la expiación penal sustitutiva de Cristo es que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Fue perfecto. No hay que añadirle más. No hay que hacer más. Es perfecta. Ahora, he estado hablando de una palabra que es muy importante que la entendamos. Expiación. ¿Quién sabe lo que significa la palabra expiación? Levante su mano. ¿Qué significa expiación? Expiación, sacrificio del cordero. Ok. ¿Quién más sabe la palabra expiación? Hermanos, es una palabra que debemos de saber, porque si no, ¿cómo es que hay salvación? Y bien, comprar no, eso es redención. Bien, anote, hermano, qué significa la palabra expiar, porque es una palabra importante. Hoy voy a hablar de esta palabra, después voy a hablar de propiciación, para que no se confunda expiación con propiciación. ¿Qué significa expiación? Significa borrar una culpa por medio de un sacrificio. Eso es lo que significa expiación. Borrar una culpa por medio de un sacrificio. Pero no solo eso, también es purificando el alma y reconciliándola con Dios. Eso es expiación. Y reconciliándola con Dios. La expiación es purificación, limpieza y reconciliación. Eso es expiación. La propiciación es calmar, apaciguar la ira de Dios. Expiar es borrar la culpa, purificar el alma y reconciliándonos con Dios. Muy importante esta palabra. Muy importante dentro del sacrificio de Cristo. Entonces, expiar significa purificar el alma, borrar una culpa por medio de un sacrificio. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él expió mis pecados, tus pecados, si tienes a Cristo como tu Salvador. Él borró tu culpa,
tu pecado, purificó tu alma y te reconcilió con Dios. Eso es lo que Cristo hizo. Ya entiende por qué Pedro, cuando se paró ante el Sanedrín, dice: en ningún otro hay salvación. ¿Quién más lo puede hacer? Nadie lo puede hacer. Nadie puede borrar tus culpas. Ningún santo puede borrar tus culpas. Ningún santo puede expiar tus culpas. Ni Moisés, ni Daniel, ni Abraham, ni Pedro, ni Pablo, ni María, solo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que significa expiar. Hay una purificación en nuestro corazón, hay limpieza, hay reconciliación en nuestro corazón. Por eso es que he estado diciendo de la expiación penal. Hace tiempo les decía que aprendí esto de una iglesia. No me acuerdo dónde es, si está en Estados Unidos o en Inglaterra, no me acuerdo de esta iglesia. Donde decía que los ancianos de la iglesia y el pastor decía a toda la gente que venía por primera vez o que se quedaba en la iglesia, y les decía esto: mira, nosotros no te vamos a dar muchas cosas, pero lo que sí te prometemos es darte a Cristo como viene revelado en las Escrituras. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como esta iglesia. Darte a Cristo como viene revelado en las Escrituras. Hablar no solamente de la obra de Cristo, sino de la persona de Cristo también. No tener solamente a Cristo como un accesorio más en tu vida. No simplemente tener doctrina en la cabeza para que se te hinche la cabeza con doctrina, sino que haya poder, que haya transformación en tu vida, que haya cambio en tu vida. Y eso solamente va a venir cuando entendamos y contemplemos al maravilloso Cristo. Eso va a venir solamente cuando contemplemos a Cristo. Lo cual me lleva al siguiente tema. La salvación es absoluta de Cristo. El hombre no colabora en ella. La salvación es absoluta de Cristo. Y vamos a la Biblia. Y vamos a empezar. Isaías 43, 11. Anote estos versículos. Isaías 43, 11. Voy a esperar a que lo tengan todos para que lo podamos leer. Isaías 43, 11. Dice la palabra: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Me encanta porque la Biblia es absoluta y habla de absolutos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este versículo lo puede cruzar con Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Este versículo también puede ser así: Yo, Cristo, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios, con D minúscula, ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Guarda este versículo, porque la aplicación final tiene que ver con este versículo. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ve aquí el propósito para el cual Dios te escogió. Para que, número 1, me conozcas.
me creas y me entiendas. Para eso te escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vea, tres cosas. Dios quiere que le conozcas, que le creas y que le entiendas. Yo creo que una buena pregunta que tendría que hacer para el tribunal de nuestras conciencias es: ¿y tú en estas tres cosas en dónde estás? ¿Conoces a Dios? Esa es la primera etapa. ¿Conoces a Dios? Y me gusta ejemplificarlo esto cuando estaba el arca en una tienda. Había tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es conocer a Dios. Creerle es el lugar santo. Pero entenderle a Dios es el lugar santísimo. ¿Conoces a Dios? Luego, ¿crees a Dios? Luego, ¿entiendes a Dios? Eso es la carrera de la salvación: conocer a Dios, creer a Dios, entender a Dios. Cuando hablo de entender a Dios, me imagino a Enoc. Enoc caminó con Dios. Había una intimidad, había un entendimiento. Una cosa es conocer a Dios, otra cosa es creerle a Dios y otra cosa es entender a Dios. Y en realidad, hermanos, este es el propósito, el fin de la salvación: entender a Dios. El punto al que se apunta. Este es el punto donde deberías de tú apuntar en tu vida y en tu relación con Cristo: entenderlo. Pero tengo que hacer un examen a mí mismo y decir: ¿y yo dónde estoy? ¿Conozco a Dios? ¿Creo a Dios? ¿Estoy entendiendo a Dios? ¿Estoy pasando de conocerlo a creerlo? ¿Estoy pasando de creerle a entenderlo? ¿O ni siquiera lo conozco? Ahí mismo en Isaías, capítulo 48, versículo 11. Por mí, vea, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, dice Dios. La honra de Dios no es compartida, es exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque Él se ama a sí mismo. Éxodo 34, 14. Éxodo capítulo 34, versículo 14, dice la palabra: porque no te harás inclinar a ningún otro Dios, con D minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie, y no comparte su honra con nadie. Por eso es que la salvación es absoluta de Cristo. Por eso es un error decir que yo participo en la salvación de Cristo. Es una ofensa para Dios. Por eso me encanta la teología de Jonás. La salvación es del Señor.
exclusivamente de Él y no la comparte con nadie más. No la comparte con ningún otro Dios, con otro ídolo, mucho menos la va a compartir con el hombre. Él la ofrece, Él la da como un don gratuito, pero la salvación es de Él. Por eso, hermanos, es que la expiación, ¿se acuerda qué es la expiación? ¿Qué es? Borrar la culpa, purificar el alma, reconciliarnos con Dios. La expiación que Cristo efectuó es objetiva, es real, es una obra realizada de manera independiente de nadie. Es cierto que el hombre participa, pero participan de una manera subjetiva a los beneficios de la expiación y responden en arrepentimiento y en fe. Claro, amén, eso es lo que hace el hombre. Pero aún el arrepentimiento y aún la fe, ¿qué? Es un don de Dios. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es un don de nosotros, es un don de Dios. Y precisamente el hecho de que no todo el mundo responde con fe a Dios, confirma esto. Lo confirma. Porque solamente en aquellos en los cuales Dios le da la fe, responden a la salvación. Por eso el grito de guerra de Jesús en la cruz del Calvario es: consumado es. Tetelestai, consumado es. Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que agregar, todo lo hizo Cristo. Por eso Él dijo: consumado es. Tú ya no tienes que obrar, tú no tienes que hacerlo, yo ya lo hice. Ese fue el grito triunfante desde la cruz de Cristo. Ese es el grito triunfante. No dice: la salvación ha comenzado. Eso no dijo Jesús. Eso no dijo Jesús. Jesús gritó: consumado es. La salvación ha sido consumada. Por eso Romanos 9:16 dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿qué? Sino del que Dios tenga misericordia. Y lo que acabamos de leer ahorita en Juan 3:8: el viento sopla donde quiere, y con el que quiera, y con el que Él desee. Por eso Jonás 2:9 dice: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. ¿Por qué? Porque esta salvación perfecta fue consumada hace 2000 años. Fue consumada hace 2000 años. Pero hermanos, también otra cosa. Y quiero irme rápido. Este versículo de Hechos 4:12 me hace también tomar en serio mi pecado. Y si no ha notado nada, note esto, porque esto es importante. Tome seriamente su pecado. Por cada mirada a tu pecado, mira 10 veces más a Cristo. Por cada mirada a tu pecado, mira 10 veces más a Cristo. Pero ¿por qué vas a ver a Cristo si no has visto tu necesidad? ¿Y cómo vas a ver tu necesidad si no has visto tu pecado? Por cada vez que mires tu pecado, mira 10 veces más a Cristo. Hermanos, creo que es bueno advertir a la iglesia hoy en día
de no dar por sentado a Cristo hoy en la iglesia. ¿Qué significa dar por sentado a Cristo? ¿Sabe qué significa dar por sentado a Cristo? Significa tomar a la ligera tu pecado, tomar a la ligera tu pecado. Dar por sentado a Cristo significa que tú no estás matando ni estrangulando tu pecado. Romanos 8:13, 13:14. Dar por sentado a Cristo en la iglesia es no autoexaminarse, no examinarte a ti mismo. Dar por sentado a Cristo es resistir a la convicción, a la exhortación por parte del Espíritu Santo. Eso es dar por sentado a Cristo hoy en la iglesia. Necesitamos urgentemente redescubrir la gloria de la salvación de Cristo. Esa es nuestra más urgente y mayor necesidad hoy en día. Necesitamos desesperadamente a este glorioso Salvador en nuestra vida, Salvador del poder y del dominio del pecado. Y esta es una solemne advertencia hacia la iglesia hoy en día. Debemos de tomar muy en serio nuestro pecado. Dios odia todo lo que es contrario a su naturaleza. Todo lo mezquino, todo lo astuto, todo lo cruel, todo lo egoísta, todo lo codicioso, todo lo lujurioso es despreciado por el 3 veces santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno en toda su justa ira y furia contra el pecado. ¿Vamos a seguir indiferentes a esto? Dios odia el pecado. Hablé del amor, pero ahora hablo de que Dios odia el pecado. Quiero dar 2 ejemplos, hermanos, de las consecuencias del pecado. Número 1 es el rico. En la historia que Jesús narró en Lucas 16, 19 al 31. Es historia, no es parábola. Y si no sabe la diferencia, al final se la digo. Pero una cosa es parábola y otra cosa es historia. Y esta es historia, no es parábola. Del rico que murió. Este rico murió sin que Cristo fuera su Salvador. Y ahora está en un lugar de tormento. Anhela la liberación, pero no puede abandonar este horrible lugar. ¿Sabe qué es lo único que pide este rico? Una gota de agua para calmar su sed. Una gota de agua para aliviar su tormento. Pero ¿sabe una cosa? Jamás la va a poder tener. ¿Qué fue lo que lo llevó allí a este rico, a este lugar de tormento? El haber rechazado, arrepentirse y creer en Cristo. El haber menospreciado la misericordia de Dios en Cristo. Eso fue lo que lo llevó a ese lugar de tormento. Número 2. Vea el juicio que cayó sobre los hombros de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, no hay Padre más amoroso que Dios el Padre. No hay Hijo más amado que Dios el Hijo. Sin embargo, Dios Hijo se convirtió en el Cordero de Dios. Dios el Hijo se convirtió en nuestra propiciación. Él aplacó la ira de Dios. Sobre Él cayó la furia
del pecado. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero hermanos, el Padre no lo perdonó. Dios no refrenó ni un solo golpe de su vara de justicia perfecta. Y no lo refrenó para mostrar cuán digno es el pecado para la condenación. Al Padre le agradó golpear a Cristo hasta matarlo. Eso es lo que dice Isaías 53. El Padre levantó su vara y Cristo tomó sobre sí mismo nuestro pecado, nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, todo esto nos muestra la seriedad con la que Dios ve el pecado. Y cuán inexpresablemente es todo lo que Dios soportó para que gente patética como nosotros seamos liberados de la iniquidad. ¿Puedes seguir indiferente a tu pecado? Es realmente triste, hermanos, que en nuestra iglesia toleremos el pecado de la avaricia, de la codicia, de la mentira, de la sensualidad. Es realmente triste que hoy en día la iglesia tolere el pecado. Hay mucha gente que sabe mucho de Biblia, pero no puede llevarse bien con su matrimonio. Eso es triste. Porque no es que la palabra de Dios no esté fallando, es que amas tu pecado. No es posible ver matrimonios hoy en día con la exposición de la palabra con la santa exposición de la palabra, siendo indiferentes y no viviendo la palabra. Hermanos, no es por saber Biblia, no es porque te sepas toda la Biblia al derecho y al revés, ni porque leas libros, ni porque oigas predicaciones. Es porque vivas la palabra de Dios, o porque la palabra de Dios viva en ti. ¿Cuántas veces torcemos la palabra de Dios para nuestros propios beneficios? Y de esta manera toleramos el pecado en nuestra vida. Toleramos el pecado, no matamos el pecado, no estrangulamos a nuestro pecado. Todo lo contrario, Romanos 13:14 dice: no proveáis para los deseos de la carne. Y ahí estamos proveyendo para el pecado. Proveyendo para el pecado. Esto no puede ser, hermanos. Porque necesitamos entender la seriedad con la que Dios ve el pecado. Y no debemos de permanecer indiferentes al pecado. Por eso dije, por cada vez que ves tu pecado, mira 10 veces más a Cristo. Amigo, creyente, gente que nos visitas a la iglesia, Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Él es el único, Él es el especialista, Él es el único que puede romper las poderosas cadenas del pecado. Y a los creyentes que han sido salvados, mata tu pecado. No entretengas tu pecado, no justifiques tu pecado.
No justifiques tu pecado. No interiorices tu pecado. No victimices tu pecado. ¿Sabe una cosa? El verdadero creyente es alguien que está matando su pecado. El verdadero creyente, al estar matando su pecado, toma seriamente la sangre de Cristo. Aquel que no está matando su pecado no toma seriamente la sangre de Cristo. La tiene por inmunda. Pisotea la sangre de Cristo. Quiero cerrar con una sola aplicación, hermanos. ¿Sabrá la gente que nos rodea cómo es Dios? ¿Sabrá la gente que nos rodea, nuestros hijos inconversos, nuestros padres inconversos, nuestros trabajadores, la gente con la que estudiamos, sabrá cómo es Dios? ¿Sabe cómo van a saber cómo es Dios? En la forma en la que tú y yo hablamos, en la forma en la que tú y yo actuamos. Ellos no pueden ver directamente a Dios, pero lo pueden ver reflejado en usted. Qué tremenda responsabilidad y qué tremendo privilegio mostrar a otros la imagen de Dios a través de nuestras vidas. Eso es lo que dice Mateo 5:19. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús. Gracias porque tú eres el único sabio, sempiterno Dios. Oh, profundidad de las riquezas, exclama Pablo. Cuán insondables son tus caminos. Gracias, Señor, por la salvación que tú has logrado a través de la muerte sustitutiva penal de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, porque toda la honra, toda la gloria, todo el honor es de tu Hijo Cristo. La salvación es tuya, Señor. Tú la has logrado, tú la has hecho, tú nos la has dado, Señor. Y es una salvación objetiva, real. Ayúdanos, Señor, ahora a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, mi Dios y Salvador. En Cristo Jesús. Amén.